Un joven abogado humilde es humillado por un poderoso colega, pero cuando el destino los enfrenta en un juicio inesperado, lo que ocurre transforma sus vidas para siempre. Joao respiraba profundamente frente al espejo del baño del prestigioso bufete de abogados donde trabajaba como pasante. Aunque su ropa estaba siempre limpia y bien cuidada, era evidente que no se comparaba con los trajes de diseñador que usaban sus colegas. Eso no lo había frenado hasta ahora. Había soportado comentarios sarcásticos y miradas despectivas, porque para él, estar allí era un paso crucial para cumplir su sueño de convertirse en abogado y cambiar vidas. Esa mañana, Joao había trabajado sin descanso en un informe crucial para una reunión importante. Sabía que era su oportunidad de demostrar su valía. Pero cuando la reunión comenzó, sentado al final de la larga mesa de madera oscura, sus nervios lo traicionaron. El abogado Enrique, un hombre de presencia imponente y voz cortante, empezó a revisar el informe de Joao. ¿Qué es esto?, preguntó Enrique, levantando el documento como si fuera basura. Joao sintió el calor subirle al rostro. Esto está lleno de errores básicos. ¿Es así como piensas ayudar a nuestros clientes? Con trabajo mediocre como este, estás arruinando la reputación del bufete. Las palabras resonaron en la sala. Otros abogados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie defendió a Joao. Disculpe, doctor Enrique, respondió, con la voz temblorosa. Tuve dificultades para acceder a ciertos recursos, pero puedo corregirlo. Enrique lo interrumpió con un gesto despectivo. No necesito excusas. Necesito competencia. Si no puedes mantener el nivel de este bufete, quizás deberías reconsiderar tu lugar aquí. Joao bajó la mirada, sintiéndose pequeño y humillado. Cuando la reunión terminó, se retiró rápidamente para evitar las miradas de sus colegas. En su pequeño escritorio, repasó el informe una y otra vez, buscando errores que justificaran el trato que había recibido. Aunque encontró algunos detalles menores, nada parecía lo suficientemente grave como para merecer tanta humillación. Esa noche, al llegar a casa, se desplomó en la pequeña mesa de la cocina. Su madre, Dona Rosa, lo observaba en silencio. «Hijo, ¿qué pasó?». Joao le contó todo, con la voz cargada de frustración y desilusión. «Tal vez no pertenezco a ese lugar», dijo, mirando sus manos. Rosa tomó sus manos con ternura. «Joao, la gente que trata a otros como te trataron a ti no define tu valor. Tienes que ser más fuerte que ellos. Si te rindes, les estás dando la razón. No lo hagas». Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Al día siguiente, al mirar nuevamente su reflejo en el espejo, decidió que no permitiría que esa humillación lo definiera. Estaba decidido a demostrar que, incluso con humildad y origen sencillo, podía sobresalir en ese mundo lleno de apariencias. El aire en el bufete estaba más pesado que de costumbre para Joao. Aunque nadie hablaba abiertamente del incidente con el doctor Enrique, las miradas y los murmullos a sus espaldas eran suficientes para recordarle que, en ese lugar, él era el eslabón más débil. Pero las palabras de su madre seguían resonando en su mente. «No te rindas». Aquella tarde, mientras revisaba documentos en su escritorio, Mariana, una de las asociadas más jóvenes del bufete, se acercó a él con un gesto amable. «Joao, escuché lo que pasó», dijo con un tono comprensivo. «Enrique puede ser muy duro, pero no dejes que te desanime. Tienes potencial, lo veo en tu trabajo. Solo necesitas una oportunidad para demostrarlo». Esa conversación le devolvió algo de esperanza. Poco después, mientras Joao organizaba los expedientes, notó un caso pro bono que había sido rechazado por varios abogados, incluido Enrique. Se trataba de una familia carente que enfrentaba el desalojo de su hogar debido a una disputa legal. Sin pensarlo dos veces, Joao decidió asumir el caso. Esa noche, en su diminuta habitación, Joao estudió cada detalle del caso bajo la tenue luz de una lámpara vieja.
Aunque no tenía toda la experiencia de los abogados titulares, comprendía profundamente la desesperación de esa familia. Había vivido el miedo de perderlo todo y no iba a permitir que eso le sucediera a otros. Al día siguiente, presentó su intención de trabajar en el caso. Algunos de los abogados lo miraron con escepticismo, pero la jefa del bufete, intrigada por su determinación, le dio permiso para llevarlo adelante. Esto no es una oportunidad para fallar, Joao le advirtió. Asegúrate de estar preparado. Joao dedicó los días siguientes a prepararse meticulosamente. Investigó casos similares, consultó libros legales que sacaba de la biblioteca del bufete y trabajó en sus argumentos legales hasta altas horas de la noche. Mariana, impresionada por su esfuerzo, decidió ayudarlo en lo que podía, revisando sus documentos y dándole consejos prácticos. Mientras Joao profundizaba en el caso, también comenzó a notar algo importante. La indiferencia con la que Enrique y otros trataban a los casos pro bono no era solo arrogancia, sino una desconexión total con las personas que sufrían. Para Joao, el caso no era solo una tarea más, era una oportunidad de marcar una diferencia real. La presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha de la audiencia. Joao sentía que tenía el peso del mundo sobre sus hombros, pero también sabía que era su momento para probar su valía. Aunque los murmullos seguían presentes y las miradas críticas no desaparecían, había algo diferente en él, una chispa de confianza que comenzaba a crecer. La noche anterior a la audiencia, sentado en la pequeña mesa de su cocina, Joao revisó por última vez sus notas. Dona Rosa se sentó a su lado y le dijo con una sonrisa tranquila, «No importa lo que pase mañana. Lo importante es que estás luchando por lo que crees. Eso ya es una victoria». Al escuchar esas palabras, Joao sintió una renovada determinación. No estaba solo. Llevaba consigo las esperanzas de su madre, las palabras de aliento de Mariana y su propio deseo de demostrar que el valor y la justicia no se medían por la riqueza o el poder. El día de la audiencia llegó, y Joao sentía una mezcla de nerviosismo y determinación mientras se preparaba en una pequeña sala del tribunal. La familia a la que representaba, los Silva, estaba sentada en la primera fila, sus rostros reflejando ansiedad y esperanza. Eran personas humildes, con una pequeña casa que estaba a punto de ser despojada por una gran inmobiliaria que planeaba construir un lujoso edificio en el terreno. Mientras esperaba su turno, Joao repasaba mentalmente sus argumentos. A su lado, Mariana le dio un leve apretón en el hombro. «Confía en ti», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Has trabajado duro para esto. Eres capaz». El tribunal estaba lleno, no solo por el interés en el caso, sino también por la curiosidad de algunos colegas del bufete que querían ver si Joao sería capaz de manejar la presión. Entre ellos, Enrique observaba desde el fondo, con una mezcla de desdén y aparente indiferencia. La audiencia comenzó, y Joao presentó su caso con una voz firme pero humilde. Explicó cómo los Silva habían vivido en esa casa por más de 30 años, pagando regularmente sus impuestos y cumpliendo con todas las exigencias legales. Su argumento se centró en la importancia de proteger los derechos de las familias trabajadoras frente a las prácticas abusivas de grandes empresas. El abogado de la inmobiliaria, un hombre experimentado y seguro de sí mismo, intentó desacreditarlo, destacando su falta de experiencia. Pero Joao no se dejó intimidar. Utilizó cada dato y prueba que había preparado con meticulosidad, mostrando no solo su conocimiento de la ley, sino también su empatía por la situación de los Silva. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, Joao miró directamente al juez y al público. «Este caso no se trata solo de leyes y documentos», dijo, su voz llena de emoción. «Se trata de personas. De una familia que ha dedicado su vida a construir un hogar. Si permitimos que lo pierdan, ¿qué mensaje estamos enviando? Que los poderosos siempre ganan, sin importar a quienes pisoteen». El silencio llenó la sala mientras sus palabras resonaban. Incluso Enrique, desde el fondo, parecía prestar atención. Finalmente, el juez emitió su veredicto.
La inmobiliaria no tenía derecho a desalojar a los Silva. La sala estalló en aplausos, y la familia abrazó a Joao con lágrimas en los ojos. De regreso al bufete, Joao fue recibido con elogios por parte de algunos colegas. Mariana, especialmente, no podía ocultar su orgullo. Sabía que lo lograrías, le dijo. Sin embargo, no todos estaban contentos. Enrique, al cruzarse con Joao en el pasillo, soltó un comentario sarcástico: incluso un reloj roto acierta la hora 2 veces al día. Joao no respondió. Sabía que no necesitaba la aprobación de Enrique para valorar su victoria. Esa noche, al llegar a casa, celebró con Dona Rosa, quien preparó su plato favorito. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo», dijo mientras lo abrazaba. «Mostraste al mundo de qué estás hecho». Pero mientras Joao disfrutaba de su éxito, también entendía que esto era solo el comienzo. Ahora tenía la atención del bufete, y con ella, la responsabilidad de demostrar que su victoria no había sido un golpe de suerte. Sentado en la pequeña mesa de la cocina, con los documentos del próximo caso en sus manos, Joao sonrió para sí mismo. «Esto es solo el principio», murmuró. La noticia de la victoria de Joao se esparció rápidamente por el bufete. Aunque algunos aún lo veían con escepticismo, la mayoría comenzó a notar su talento y dedicación. Fue promovido a abogado asociado, una posición que marcaba un gran avance en su carrera. Joao, sin embargo, permanecía humilde, recordando siempre las palabras de su madre: «El éxito no define quién eres, pero cómo lo usas sí». Con su nueva posición, Joao empezó a trabajar en casos más importantes. Uno de ellos involucraba una empresa que buscaba evitar pagar compensaciones a trabajadores despedidos injustamente. Joao dedicó semanas a construir un caso sólido, demostrando no solo su conocimiento legal, sino también su empatía hacia los trabajadores afectados. A pesar de sus logros, la relación con Enrique seguía siendo tensa. Aunque Joao evitaba cualquier confrontación directa, no podía ignorar las constantes críticas y comentarios sarcásticos que Enrique lanzaba en reuniones. «Qué conveniente», decía a menudo. «Joao siempre elige los casos emotivos. ¿Cuándo veremos algo de verdadera estrategia?». La situación llegó a un punto crítico cuando Joao descubrió que Enrique había manipulado un documento en un caso para favorecer a un cliente poderoso. Aunque no había pruebas suficientes para denunciarlo formalmente, Joao confrontó a Enrique en privado. «Esto no está bien», dijo con firmeza. Enrique lo miró con desprecio. «No seas ingenuo, Joao. Este mundo no recompensa a los débiles. Si quieres sobrevivir aquí, aprende a jugar el juego». Joao salió de esa conversación más decidido que nunca a no seguir los pasos de Enrique. Decidió enfocarse en su trabajo y dejar que sus acciones hablaran por sí mismas. Su ética y dedicación comenzaron a ganar el respeto de los socios principales del bufete, quienes le confiaron casos más grandes y complejos. Mientras Joao ascendía, Enrique enfrentaba problemas fuera del bufete. Malas inversiones y gastos excesivos empezaron a afectar su situación financiera. Aunque lo mantenía en secreto, algunos rumores comenzaron a circular. Joao, por su parte, no se regocijaba en las dificultades de Enrique. «No necesito verlo caer para demostrar mi valor», comentó a Mariana, quien notaba la creciente tensión entre ambos. A pesar de los desafíos, Joao seguía avanzando con determinación. Un día, al salir del tribunal tras otra victoria importante, recordó cómo había empezado su viaje. Miró sus manos, marcadas por años de esfuerzo, y sintió una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que aún había mucho por hacer, pero estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo. El mundo de Joao estaba cambiando rápidamente, y aunque las tensiones con Enrique seguían presentes, él entendía que su verdadero rival no era otro abogado, sino el sistema de desigualdad y corrupción que había prometido combatir desde el principio. El ambiente en el bufete comenzó a cambiar drásticamente. Enrique, antes considerado uno de los pilares del lugar,
Ahora enfrentaba crecientes rumores sobre su situación financiera y profesional. Había cometido errores graves en algunos casos importantes, y sus aliados en el bufete comenzaban a distanciarse. Por otro lado, Joao seguía ganando notoriedad, y sus victorias constantes hacían que muchos empezaran a verlo como el futuro del bufete. Enrique intentaba mantener una fachada de confianza, pero la realidad era que estaba al borde del colapso. Había invertido grandes sumas en negocios fallidos, y algunos de sus clientes más importantes lo habían abandonado debido a decisiones cuestionables. Sin embargo, su orgullo le impedía admitir sus problemas. En lugar de buscar ayuda, se aferraba a la hostilidad hacia Joao, cuya ascensión veía como una amenaza. Un día, estalló el escándalo. Documentos relacionados con un caso corporativo en el que Enrique había trabajado mostraron evidencias de prácticas poco éticas, incluyendo la manipulación de contratos para beneficiar a un cliente poderoso. Aunque no se trataba de un delito grave, el daño a su reputación fue devastador. Los socios del bufete convocaron una reunión de emergencia, y Enrique fue removido de su posición como líder de equipo. La noticia se esparció rápidamente. Joao observó en silencio mientras Enrique recogía sus cosas en una pequeña caja de cartón. Había un aire de derrota en el que contrastaba con su actitud arrogante de meses atrás. Joao no sentía alegría por la caída de Enrique, pero tampoco podía ignorar la ironía de la situación. El poder no siempre garantiza seguridad, pensó. En las semanas siguientes, la vida de Enrique se deterioró aún más. Sin el respaldo del bufete, sus problemas financieros se agravaron. Intentó establecer su propia firma, pero ningún cliente importante confió en él. Finalmente, llegó a un punto de desesperación cuando recibió una notificación legal que lo implicaba en una demanda relacionada con el caso que había causado su caída. Fue entonces cuando Enrique, sin otra opción, decidió buscar ayuda. A pesar de todo, todavía tenía algo de orgullo, pero sabía que Joao era su única esperanza. Una tarde lluviosa, Enrique apareció en el despacho de Joao, ahora un abogado reconocido en el bufete. Joao lo recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Qué puedo hacer por usted, doctor Enrique?, preguntó Joao, su tono formal pero no hostil. Enrique, visiblemente incómodo, respiró profundamente antes de hablar. Joao, necesito tu ayuda. Estoy enfrentando una demanda que podría arruinarme por completo. No tengo a nadie más a quien acudir. Joao lo observó en silencio durante unos segundos. Recordó todas las humillaciones, las palabras crueles y el desprecio que había soportado. Era como si el destino le hubiera entregado la oportunidad perfecta para vengarse. Pero en lugar de dejarse llevar por el resentimiento, Joao pensó en las palabras de su madre: la compasión siempre es más poderosa que la venganza. Después de un momento de reflexión, Joao respondió con calma: voy a revisar tu caso. Si veo que puedo ayudarte, lo haré. Enrique lo miró con incredulidad. ¿Por qué harías eso después de todo lo que te hice pasar? Joao sonrió ligeramente. Porque no se trata de ti, doctor Enrique. Se trata de lo que yo creo que es correcto. Esa respuesta dejó a Enrique sin palabras. Había esperado rechazo, humillación o incluso indiferencia, pero lo que encontró fue algo que nunca había mostrado a otros: empatía. Salió del despacho de Joao con un nuevo sentimiento, mezcla de gratitud y vergüenza. Joao sabía que aceptar el caso de Enrique sería controvertido. Algunos de sus colegas lo cuestionaron, pero él permaneció firme. No estoy defendiendo a Enrique, explicó. Estoy defendiendo la justicia. Y si ayudarlo significa hacer lo correcto, entonces es lo que haré. Esa noche, mientras revisaba los documentos del caso, Joao sintió una calma inesperada. Sabía que esta decisión no sería fácil, pero también entendía que estaba marcando un camino diferente al de quienes habían elegido el poder sobre la humanidad. Enrique, por su parte, comenzó a reflexionar sobre sus errores, preguntándose si era posible redimirse.
Ambos hombres, aunque en posiciones opuestas, estaban ahora conectados por un caso que podría cambiar no solo sus vidas, sino también su percepción del mundo. La noticia de que Joao aceptaría el caso de Enrique sacudió el bufete. Algunos colegas lo admiraban por su valentía, mientras otros lo criticaban abiertamente, argumentando que no tenía sentido ayudar a alguien que había caído por su propia arrogancia. Joao, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión. Esto no se trata de simpatía, explicaba. Se trata de hacer lo correcto. A pesar de su determinación, Joao no estaba libre de dudas. Cada noche, mientras revisaba los documentos del caso, recordaba los momentos en que Enrique lo había humillado frente a sus compañeros. Las palabras sarcásticas y las miradas de desprecio parecían estar grabadas en su memoria. ¿Estoy siendo demasiado ingenuo?, se preguntaba a sí mismo. En busca de claridad, Joao visitó a su madre, Dona Rosa, en su pequeña casa. Mientras ella preparaba un café, Joao le explicó la situación. No sé si estoy haciendo lo correcto, Mae dijo con un suspiro. Él nunca mostró compasión por mí, ¿por qué debería mostrarla yo ahora? Dona Rosa lo miró con ternura, dejando el café sobre la mesa. Joao, la justicia no es solo para las personas que nos agradan. Es para todos. Si crees que puedes ayudarlo, hazlo. No porque él lo merezca, sino porque es quien tú eres. Esas palabras le dieron a Joao una nueva perspectiva. No se trataba de Enrique, sino de sus propios principios. De vuelta en el bufete, Joao se sumergió completamente en el caso. Analizó cada documento y buscó errores en las acusaciones contra Enrique. Aunque no lo decía en voz alta, estaba decidido a defenderlo con la misma pasión con la que había luchado por la familia Silva. Enrique, por su parte, se mostraba cada vez más agradecido. Aunque al principio había sido distante, ahora comenzaba a colaborar más con Joao, compartiendo información y admitiendo errores pasados. Sin embargo, no todo era sencillo. Durante el proceso, Joao enfrentó críticas de sus colegas. ¿Por qué perder tiempo ayudando a alguien como él?, preguntó uno de ellos. Joao respondió con calma, porque si nosotros no somos capaces de defender incluso a los caídos, ¿quién lo hará? Enrique también enfrentaba su propio dilema. Durante años, había vivido creyendo que el poder y el prestigio eran lo único importante. Ahora, sentado frente a Joao, veía como alguien que él había despreciado demostraba una integridad que él mismo nunca había tenido. ¿Por qué haces esto, Joao?, preguntó una noche, mientras discutían el caso. Joao lo miró directamente a los ojos. Porque quiero ser el abogado que tú nunca fuiste para mí. Esa respuesta impactó profundamente a Enrique. Por primera vez, comenzó a reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Aunque era difícil para él admitirlo, sabía que Joao tenía razón. Había pasado toda su carrera pisoteando a los demás, y ahora, cuando más necesitaba ayuda, solo había encontrado a alguien que representaba todo lo contrario. El caso avanzaba, y Joao enfrentó numerosos desafíos legales. Las pruebas contra Enrique eran fuertes, y las posibilidades de ganar eran bajas. Pero Joao no se dejó intimidar. Usó todos sus recursos para construir una defensa sólida, apoyándose en su habilidad para encontrar detalles que otros pasaban por alto. A medida que trabajaban juntos, Enrique comenzó a confiar plenamente en Joao, algo que nunca había hecho con ningún colega. El día antes del juicio, Joao y Enrique tuvieron una conversación franca. Enrique, con un tono más humilde que nunca, dijo: «Independientemente de lo que pase mañana, quiero que sepas que te respeto. Y lamento mucho cómo te traté». Joao, aunque sorprendido por la sinceridad, simplemente respondió: «No es necesario que lo digas. Lo importante es que mañana luchemos por lo justo». Esa noche, Joao volvió a casa con una extraña sensación de paz. Sabía que el caso sería difícil, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Mientras revisaba sus notas finales,
Pensó en todas las personas que lo habían ayudado a llegar hasta ese momento. Su madre, Mariana, e incluso aquellos que lo habían desafiado. Había encontrado en cada experiencia una lección que ahora lo guiaba. Enrique, por su parte, pasó la noche reflexionando sobre cómo había llegado hasta allí. Aunque el miedo al fracaso aún lo acompañaba, también sentía algo nuevo: esperanza. Por primera vez en años, creía que podía cambiar. Cuando el sol salió, ambos estaban listos para enfrentar el día. Joao sabía que el juicio no sería solo una prueba legal, sino también una prueba de carácter para ambos. Enrique, en silencio, prometió a sí mismo que, pase lo que pase, no volvería a ser el hombre que había sido. El día del juicio llegó con un aire de tensión palpable. Joao y Enrique se sentaron en la sala del tribunal, rodeados de abogados, periodistas y espectadores curiosos. Para Joao, este no era solo un caso legal, era una oportunidad para demostrar que la justicia podía ser guiada por la ética y la compasión, incluso en las circunstancias más complejas. El abogado de la parte contraria, un profesional experimentado y calculador, presentó pruebas sólidas contra Enrique. Documentos, declaraciones y registros financieros parecían pintar un cuadro claro de culpabilidad. Joao sabía que este sería uno de los desafíos más difíciles de su carrera, pero no permitió que el peso de la situación lo intimidara. Cuando llegó su turno, Joao se levantó con confianza, sosteniendo en sus manos las pruebas que había pasado semanas recopilando. En su argumentación inicial, hizo algo inesperado: reconoció los errores de Enrique. No estamos aquí para negar los hechos, comenzó. Estamos aquí para mostrar que los errores no definen por completo a una persona, y que el sistema legal debe ser un espacio para buscar no solo la condena, sino también la verdad y la justicia. Sus palabras causaron un murmullo en la sala. Mientras Joao continuaba, presentó pruebas de que algunas de las acusaciones clave contra Enrique estaban basadas en interpretaciones inexactas de los contratos. También demostró que, aunque Enrique había tomado decisiones cuestionables, otras personas involucradas en el caso también tenían responsabilidad, lo que complicaba el panorama. A medida que el juicio avanzaba, Enrique comenzó a notar algo que nunca antes había experimentado: la sensación de ser defendido por alguien que realmente creía en la justicia. Las palabras de Joao no solo estaban llenas de estrategia legal, sino también de una profunda humanidad. Enrique, sentado a su lado, sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. El momento más tenso llegó cuando Joao pidió la palabra para su declaración final. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, mirando a cada miembro del jurado. Todos cometemos errores, dijo con una voz serena pero firme. La pregunta es, ¿permitiremos que esos errores definan para siempre a una persona? ¿O, como sociedad, estamos dispuestos a dar espacio para el aprendizaje, el arrepentimiento y la redención? Joao hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el ambiente. Luego, agregó, mi cliente no es un hombre perfecto. Pero, como abogado, creo firmemente que la justicia no es perfecta tampoco. Está hecha por personas que tienen la capacidad de juzgar con equidad y humanidad. Les pido que consideren esto mientras toman su decisión. Cuando el juez levantó la sesión para deliberar, la sala quedó en silencio. Enrique, nervioso, miró a Joao. Independientemente de lo que pase, gracias, murmuró. Joao asintió, sin necesidad de responder con palabras. Después de lo que pareció una eternidad, el jurado regresó con el veredicto. Aunque Enrique fue considerado culpable en algunos aspectos menores, el jurado desestimó las acusaciones más graves. La sentencia fue reducida, permitiéndole evitar una condena severa y dándole la oportunidad de reconstruir su vida. Mientras la sala se dispersaba, Enrique se giró hacia Joao, con los ojos llenos de una emoción genuina. Nunca pensé que alguien como tú estaría dispuesto a ayudarme. No puedo cambiar lo que fui, pero puedo prometerte que no volveré a cometer los mismos errores. Joao sonrió levemente. Eso es todo lo que importa.
Esa tarde, mientras Joao caminaba de regreso al bufete, no se sentía triunfante por la victoria en el tribunal. Su satisfacción venía de saber que había hecho lo correcto. Había demostrado que la justicia no debía ser guiada por el resentimiento, sino por los principios. Enrique, por su parte, entendió que el perdón y la redención eran más valiosos que cualquier título o fortuna. Ambos hombres, aunque con caminos diferentes por delante, se separaron con un entendimiento mutuo. A veces, el mayor acto de justicia es simplemente elegir la humanidad por encima del ego. Los días posteriores al juicio trajeron consigo una sensación de cierre para Joao y Enrique. Aunque la sentencia no fue una victoria completa, había sido suficiente para que Enrique pudiera evitar una ruina total, y más importante, comenzar a reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Por primera vez, el hombre arrogante que había dominado el bufete se mostró abierto al cambio. Enrique comenzó a trabajar en casos más pequeños y humildes, muchos de ellos pro bono. Inspirado por el ejemplo de Joao, decidió utilizar su experiencia para ayudar a aquellos que no podían pagar por una defensa adecuada. Aunque el camino hacia la redención era largo, Enrique se comprometió a reconstruir su vida con integridad. Joao, por su parte, sintió que su visión de la justicia se fortaleció. Al mirar hacia atrás, entendió que aceptar el caso de Enrique no solo había sido un acto de compasión, sino también una prueba de su propio carácter. Había demostrado que la justicia no estaba en la venganza, sino en la oportunidad de dar segundas chances. Una tarde, mientras Joao revisaba nuevos casos en su oficina, Enrique apareció inesperadamente. Con un tono genuino, le dijo: «Nunca podré agradecerte lo suficiente, Joao. No solo por haberme defendido, sino por mostrarme algo que nunca entendí: el verdadero valor de la humildad y la justicia». Joao sonrió, extendiéndole la mano. «Solo recuerda que cada día es una nueva oportunidad para ser mejor». Con el tiempo, la historia de Joao y Enrique comenzó a inspirar a otros en el bufete y en la comunidad legal. La ética y la compasión de Joao se convirtieron en un estándar para quienes lo rodeaban, mientras que la transformación de Enrique mostró que incluso aquellos que se habían desviado podían encontrar un camino de vuelta. En una noche tranquila, sentado en la pequeña mesa de su cocina, Joao reflexionó sobre su viaje. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, pero también entendía que cada caso, cada persona y cada decisión importaban. Mientras tomaba una taza de café junto a su madre, pensó en lo lejos que había llegado. Y, en silencio, prometió seguir siendo el abogado que luchaba no solo por ganar casos, sino por cambiar vidas. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tus valores y principios? La historia de Joao y Enrique nos demuestra que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y construir un camino diferente. ¿Puede un acto de justicia y compasión cambiar el destino de dos personas marcadas por el orgullo y el resentimiento? Haz clic en el vídeo que aparece en la pantalla para seguir explorando esta inspiradora historia de superación, justicia y redención. No olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Nos vemos en el próximo capítulo.